Que todo marcha viento en popa, excelente, que no tiene ningún problema y que no solamente son felices, sino que todavía se gozan, se deleitan en sus vicios, en sus adicciones, en los placeres de la vida. Les va bien en todo. Y uno como cristiano, pues nos va mal. No acabamos con los problemas. Problemas de salud, problemas en el trabajo. A veces, lamentablemente, problemas con la familia. Problemas por todos lados. Y uno dice, bueno, ¿está Dios conmigo, sí o no? ¿Por qué ellos son felices y por qué uno no? Tal pareciese que las cosas no son como Dios no las había dicho. ¿No se ha encontrado una situación así usted, mi hermano, mi hermana? ¿No ha sentido que a veces como que sus pies están a punto de deslizarse? Como el hecho de decir, creo que está mejor allá que aquí. Bueno, esto le pasó precisamente al músico del rey David, hermanos. Él se miró en esa situación en donde estuvo a punto de renunciar a todo, pero algo le hizo afirmar su corazón, algo le hizo firmar su fe en el Señor, algo le hizo mantenerse en nuestro Dios. Vaya conmigo en el Salmo 73, ahí como lo estamos viendo en esta diapositiva, en el Salmo 73 del versículo del 1 al 15, dice la Escritura: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco, dice, resbalaron mis pasos. Y nos va a decir la razón, el del porqué de ello. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, es decir, se burlan. Y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, pone su boca contra el cielo, dice, y su lengua se pasea sobre la tierra. Es decir, aún hasta blasfeman el nombre de nuestro Dios. Y no les pasa nada, mi hermano, dice. Increíble. Por eso dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y en aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Poniendo en duda el poder de Dios. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, fíjense lo que expresa este hombre: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón
y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Sí siente el sentir de esta persona, hermanos? Está como a veces decimos en un término boxístico: estoy a punto de tirar la toalla, estoy a punto de renunciar a esto. Esto no me lo plantearon a mí así. No debería de ser al revés. No deberíamos ser nosotros los que tememos, los que servimos a Dios, estar en mucho mejor condición. No debería de ser así. Si esto no es así, entonces ¿qué es lo que está pasando? La incertidumbre, la inseguridad, la incerteza, la incomprensión de las cosas. Llegamos a un punto en donde no entendemos, hermanos, las cosas que están pasando en nuestro contorno, en nuestro alrededor, entre la vida de los demás. Si dijere yo, dice, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, dice, fue duro trabajo para mí. Fue algo verdaderamente perturbador. Fue algo verdaderamente estresante, depresivo. Y es que, hermano, a veces las circunstancias de la vida, que a veces son tan injustas, que a veces nos toca sufrir por X, por Y o Z, lo que usted quiera, a veces nos hace rebelarnos ante nuestro destino. Y aún hasta corremos el riesgo de blasfemar contra nuestro Dios. ¿Qué fue lo que le dijo la esposa de Job? Cuando una vez este hombre ya estaba enfermo en su cuerpo, que ya había perdido todo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. ¿Cuánta gente ha llegado a ese punto de blasfemar, de hablar torpemente contra nuestro Dios? Eso es lo que significa blasfemar, hablar lento, literalmente, pero figurativamente se refiere al hecho de hablar torpemente. Pero este hombre dice, fue algo duro, algo incomprensible, algo que yo ya estaba en una situación tan deprimente que no lograba entender todo esto. Y en algún momento usted y yo tal vez hemos pasado por eso. Y si no, lo va a pasar. Lo va a pasar. Porque mismo el apóstol Pablo le decía a Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿sabe qué? Padecerán persecución. O mismo el apóstol Pedro lo decía también allá en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 19. Porque los padecimientos del Señor se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Tarde o que temprano, usted y yo podemos vernos ante una situación así, hermanos, en donde vemos a un mundo que vive la vida loca, vive la vida que la vida solo es una. Sé feliz y alégrate, dale rienda suelta a tu cuerpo, a tu pensamiento, a tu corazón. Y después dicen, si vieras qué padre la pasamos el día de ayer. No saben, hermanos, que toda esa alegría, que todo ese gozo se les va a convertir en llanto. Pero nosotros vemos que son muy felices y después ¿qué? Ya se me desapareció ahí la cosa. Estamos teniendo algún fallitos ahí con la computadora, pero sean pacientes. Lamentablemente, hermanos, muchos cristianos ante una situación así, que es casi incomprensible, y es incomprensible
Ciertamente porque no se tiene el conocimiento suficiente para poder entender y comprender los misterios de Dios y también las injusticias de la vida. Y muchos cristianos lamentablemente han sucumbido ante la depresión, ante la desesperación, ante la angustia, y se empiezan a abandonar el consejo de nuestro Dios, empiezan a caer en otras adicciones que después terminan, hermanos, siendo esclavos de ellas mismas. Esclavos de sus propias pasiones. Como el Señor mismo lo decía: de cierto te digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es de su propio pecado. Y ante una situación así, hermanos, es cuando ahora sí, no solamente vamos a estar perdiendo tal vez lo físico, lo material, sino aún lo más importante, nuestra salvación, la salvación eterna, la estaremos poniendo, hermanos, en gran riesgo, en gran aprieto. Y todo, hermanos, por falta de conocimiento. Cuando lo que muchos cristianos no hicieron precisamente lo que hizo este músico llamado Asaf. Si nosotros buscamos una respuesta, hermanos, vayamos a la respuesta de nuestro Dios. Y va a ver, hermanos, que no solamente vamos a obtener el conocimiento de Dios, sino que aún vamos a ver el destino real de aquellos, hermanos, que rechazan y que blasfeman contra nuestro Dios. Y esto no solamente nos va a abrir nuestros ojos de nuestro entendimiento, sino que más aún va a incrementar nuestro temor delante de nuestro Dios. Esto fue lo que hizo este rey, este músico. Por eso, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, si nosotros no deseamos perdernos, hermanos, permitir que nuestros pies se deslicen a un precipicio de la perdición, reaccionemos, hermanos. Y veamos cuán importante es precisamente que usted y yo adquiramos conocimiento de parte de nuestro Dios. Dice el Salmo 73, versículos 16 y 18, hermanos. Salmo 73, versículos 16 al 18. Dice: cuando pensé para saber esto, dice, fue duro trabajo para mí. Hasta, se cuenta la palabra hasta, hermanos, determina un tiempo. Hasta, dice, que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando las dudas entran en nuestra mente y no logramos comprender, hermanos, lo injusto que parece ser la vida, nos hace ser, hermanos, a veces obrar neciamente, impíamente, y hasta a veces blasfemamos contra nuestro Dios. Es muy fácil aceptar lo que nuestra mente nos dice o lo que otras personas dicen. Venimos a ser prácticamente víctimas de nuestro propio corazón o víctimas del sentir, del pensar o el decir de otras personas, dejándonos influenciar fácilmente, hermanos, por la carne y por lo que realmente nos atrae. ¿Qué dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, hermanos, es lo que nos arrastra, porque es ahí en donde inmediatamente empezamos a poner nuestro corazón en ello. Primera de Juan 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿de quién proceden realmente? ¿Del Padre? No. ¿De Dios? No. Dice, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué con él? Permanece para siempre. ¿Okay?
Y es por eso, hermanos, que a falta de conocimiento fácilmente podemos ser seducidos por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio deseo o por nuestra propia mente. Somos engañados fácilmente. Y empezamos a apartarnos. Y hasta a veces empezamos hasta justificarnos de lo mal que hacemos en la vida. Y a veces hasta empezamos a decir, qué malo tiene tantito, hombre. Si nomás es tantito. Así empiezan las adicciones, con tantito, un tantito más, y un poquito más, y más, y más, y más, y sin darte cuenta, y ahora eres esclavo de esa adicción, o de ese deseo. Se cae en ese problema. Por eso, hermanos, el salmista Asaf pudo evitar ser arrastrado por su propia codicia de la carne, gracias a que consultó a nuestro Dios, porque él dice, hasta que entrado en el santuario, comprendí. O sea que él, hermanos, para poder entender todo esto, lo que estaba pasando en su alrededor, lo que fue ir a consultar a nuestro Dios. Al santuario es el templo de nuestro Dios. Al saber, el buscar respuesta de parte de Dios. Y una vez, hermanos, que él meditó, reflexionó y vio en la palabra de nuestro Dios, dice, comprendí. Ahora veo con toda claridad en mi mente. Ahora sé lo que está sucediendo, lo que está pasando. Por eso cuán importante, hermano, es para usted y para mí el hecho de crecer en el conocimiento de nuestro Dios, porque ahí está la base del temor a nuestro Dios. Nuevamente repito, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, que es el temor a nuestro Dios. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo nos dice, o el Espíritu Santo de nuestro Dios nos dice allá en Colosenses 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia? More en abundancia. A veces nos vemos algo tan robustecidos nosotros, así medio gorditos, ¿verdad? Medio llenitos. ¿Por qué? Porque comemos bien, o porque nos gusta comer bien, o nos gusta comer sanamente bien, de algún modo o de otra, pues nos vemos bien llenitos. A veces no puede pasar las 4 o 5 horas porque ya el cuerpito como que ya está acostumbrado. Ahora que empecé a trabajar, yo, hermanos, nos mandaban al lonche bien temprano los primeros días. Decía, yo no tengo hambre, pues yo comía hasta las 2, 3 de la tarde antes. Pero ahora me mandaban faltando 10 minutos para las 11. Y pues me decían, cómele porque al rato te va a dar hambre y no vas a comer. Y pues tenía que comer. ¿Y qué cree lo que pasa ahora? Como un relojito, al 10 para las 11 ya tengo hambre. El mismo cuerpo, ¿ok? Se ajusta. Ahora, aquí aprendemos precisamente que cuando empieza el hambre hay una necesidad. En la cuestión espiritual, hermanos, cuando es que sentimos la necesidad de escuchar la palabra de Dios, y no solamente de escucharla, sino más que aún entenderla, hermanos. Uno como predicador, hermanos, nos hemos preparado, nos hemos esforzado para conocer y saber cómo usar las herramientas que se nos instruye en una escuela de predicación. Uno no sale ahí todo sabiondo de que ya todo lo sabe. No, hermanos. Simplemente adquirimos el conocimiento para saber cómo usar las herramientas que nos ayudan al discernimiento de la palabra, a la comprensión de la palabra. Y yo he entendido muy bien que lo que Dios quiere, que usted salga de aquí con un claro entendimiento de la palabra de nuestro Dios. Que haya entrado aquí, que haya sido razonado en ella, discernido en ella, y que haya llegado, ¿sabe a dónde? A su corazón. A su corazón. Para que de esta manera venga la bendición de nuestro Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Dice, no os conforméis, Pablo hablándole a la iglesia de Cristo en Roma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, Pablo? Para que comprobáis, para que verifiques
para que compruebes por ti mismo cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es en eso en donde debemos de ocuparnos. Tal vez a lo mejor, tal vez usted lee en su casa, tal vez en algún momento después del trabajo agarra la Biblia y la lee, pero a veces hay pasajes que no la entiende, como aquel eunuco funcionario de Candace. Venía leyendo el rollo de Isaías y lo que leía no lo entendía, y le dijo a Felipe: ¿cómo podré entenderlo si no hay quien me lo explique? A veces la escritura necesita ser claramente explicada, hermanos. Si no tenemos la facultad o el conocimiento pleno para entender algo, hermano, pues nomás va a ser como si usted leyera cualquier otro libro de cocina, de historia. No va a ser, hermanos, que la percepción de la visión de su vida espiritual crezca más hacia la eternidad. Pero en vez de que nosotros hagamos esto, a veces tendemos más a conformarnos más a este siglo, a esta era, a dedicarle más tiempo, no solamente a las cuestiones del trabajo, sino ahora hasta los placeres de la carne. En realidad, mi hermano, mi hermana, ¿dónde está nuestra meta? ¿Dónde está nuestro deseo? En realidad nuestro deseo está con el Señor. En realidad nuestro deseo está en la vida eterna. Busquemos las cosas de arriba, decía el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. No en las de la tierra. ¿Por qué, Pablo? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Busca las cosas de arriba, dice el Señor, para que entendamos, hermanos, el conocimiento de nuestro Dios y veamos la gloria de Dios, aún sin verla con estos ojos físicos. Podamos contemplarla, hermanos, así como lo hizo aquel hombre, hermanos, llamado Esteban, que mientras estaba siendo lapidado, él, hermanos, miró la gloria de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y la gloria de Dios y el Hijo sentado a la diestra del Señor. Y él estaba recibiendo peñascazo tras peñascazo, mi hermano. Por eso, si nos falta conocimiento, si no entendemos cosas de la vida, vengamos al conocimiento de Dios, hermanos, para que lo entendamos. Si usted no puede venir por X o por Z, lo que usted quiera, léale en su casa. Si hay cosas que usted no entienda, llámeme y podemos estudiar juntos, que para eso estamos. ¿No es así? ¿Verdad? No solamente, hermanos, es el buscar el consejo de Dios, sino aún también que veamos con claridad cuál es el destino de todos aquellos que no temen a nuestro Dios, el verdadero final de ellos. En Salmo 73, versículo del 18 al 22, dice el Salmo 73, versículo del 18 al 22, hermanos. Vayamos nuevamente a la escritura. Salmo 73, del versículo 18 al 22, dice: ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamientos los harás caer. ¿Sabe lo que es asolamientos, hermanos? Desgracias, desdichas. Como dice, ahí está encerrada en signos de exclamación. Dice: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron ¿qué dice? De espantos, hermanos, de terrores, de pánicos. Como sueño del que despierta, así el Señor cuando despertaren menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás, ¿en dónde, hermano? En gloria. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es el destino de todos aquellos que se mofan? Sí, alégrate, regocíjate,
como aquel rico, hermanos. En la parábola del Señor, cuando la usó como ilustración para aquellos dos hermanos que se peleaban una herencia, y uno de ellos le decía: dile, maestro, a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y el Señor le decía: ¿quién me ha puesto a mí por juez entre vosotros? Aprendad de la parábola. Cuando dice: mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee. Y les habla de un hombre rico que había heredado una herencia, y pensando en sí, él decía: ¿qué haré? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a edificar otros graneros, los voy a llenar, y cuando los tenga hasta llenos, le diré a mi alma: ahora sí, alma, come, bebe, sacíate, regocíjate. Necio, necio, esta noche van a pedir tu alma y todo lo que has provisto, todo lo que has hecho. ¿Para quién crees que será? ¿Pero por qué le llamó el Señor necio? Porque es pura necedad. La alegría, el gozo según el mundo es pura necedad. Aquel que busca la alegría del mundo, hermanos, es pura necedad. Y esto realmente no convence a nadie. El salmista pudo ver que sus pies se deslizaban de la verdad, hermanos, pero fue gracias también al ver el destino de ellos. Mire lo que dice, vaya conmigo a hacer la escritura rápidamente en Santiago. Santiago dice, capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo, ¿en qué? En tristeza. Y es que realmente, hermanos, como antes lo he dicho, ¿qué es lo que produce el alcoholismo? ¿Qué es lo que te destruye? El hígado. Y después ahí estás con cirrosis. Ay. ¿Te acuerdas, manita? Con mi hermano Jera, que a veces cuando yo también lo miraba en el hospital, hijo, la impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Muchos llegan a terminar así. El cigarro, ¿qué produce? Cáncer en los pulmones. Una vida de sexualidad libre. Hay tantas enfermedades venéreas, hermanos, terrible, que marcan feamente el cuerpo. Son consecuencias de decisiones erradas y equívocas. Por algo Dios nos dice no a esto, no a aquello, porque son terriblemente perjudiciales para la salud. Y lo que es peor todavía, imagínense después entrar en una situación así de tormento, de sufrimiento, de dolor, para después morir, y luego todavía se te abre la puerta del infierno, aún más todavía. O sea, seamos inteligentes y veamos que ese camino para nada nos favorece. Para nada nos favorece. En realidad, hermanos, ese es el destino que usted y yo queremos. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? No tomaron en cuenta a Dios. Dice que Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, dice. Romanos 1, versículo 28. Romanos 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que dice, que no convienen. Ciertamente no convienen. ¿Por qué? Porque tarde o que temprano tu pecado te va a alcanzar, te va a herir, te va a lastimar y te va a destruir.
estando atestado, dice, hasta el tope de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No, hombre, ayer tuvo tremendo, pero este día va a ser más aún. Bueno, ahora se va a poner mucho más mejor la cosa. ¿Ah? Nos acordamos cuando andábamos en el mundo, hermanos, ¿verdad? Así pensábamos, así éramos. Bueno, hablo de mi persona. Okay. Pero gracias al Señor que me rescató de lo vil, de lo menospreciado y de lo inútil, para servir a un Dios maravilloso, hermoso, digno de toda alabanza y toda gloria, hermanos. Y aquí estamos, aquí estamos usted y yo aquí, sirviendo a nuestro Dios, porque adquirimos el conocimiento de Dios, porque hicimos una clara comprensión en la palabra de nuestro Dios, y porque Dios nos ha abierto su mente para que veamos realmente la realidad del mundo y no lo que aparenta ser el mundo. Y por último, hermanos, temamos a la ira de nuestro Dios. Salmo 73, versículo 25 al 28. Salmo 73, versículo 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mira ahora lo que expresa el músico, ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Tú estás ahí, mi Dios, para mí. Dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué hermoso pensamiento, hermanos. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí dice, los que se alejan de ti, ¿cuál es el destino de todos aquellos? Perecerán, morirán. Tú destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Qué triste, ¿no cree usted, mi hermano, mi hermana? Que a veces muchos de nosotros emigramos a este país. Algunos lo hicieron difícilmente. Me platicaba un hermano de allá de New Jersey, no me acuerdo el lugar donde vive el hermano, ya tengo tiempo que no hablo con él, es por Oxford, algo así, allá en New Jersey. Me dice, si tú supieras, hermano, todo lo que hice yo por cruzar, por llegar a este lugar, hasta llegué a beber agua ya sucia con estiércol, que hasta tenía que hacer el estiércol así, separarlo del agua para poder tomar del agua. Caminamos jornada tras jornada, hermanos, hambres todos los días, y todo con el fin de poder llegar a un lugar seguro y poder trabajar y poder enviarle un dinerito para mi hija que se encuentra allá en Guatemala. Dice, realmente si sobreviví fue gracias a Dios. El sacrificio, mi hermana, de lo que hacemos por alguien que amamos realmente. ¿Qué hizo Dios por usted y por mí, mi hermana? ¿Acaso no dio lo mejor de sí? ¿Acaso no envió a su Hijo Jesucristo? Amén, así es. Y ahora usted y yo gozamos de esas bendiciones del Padre a través de Cristo mismo, para que también usted y yo podamos decir, ¿a quién tengo en los cielos si no es que a ti? No, Señor, no permitiré que mis pies se deslicen, no permitiré que mis pies me lleven a la perdición, jamás, porque te tengo a ti. Tú estás conmigo como roca de salvación. Esta fe, esta convicción, hermano, muy igual a la que decía el apóstol Pablo.
Cuando Él decía, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué atrevimiento de Pablo, pero es que así era en realidad. Por eso, mis amados hermanos, si nosotros no queremos que nuestros pies claudiquen, que nuestros pies se resbalen y nos conduzcan hacia la perdición, si usted está pasando por un momento así, reaccione, lea la Biblia, estúdiela, venga ante el consejo de nuestro Dios, humíllese ante nuestro Dios, órele a nuestro Dios, y Dios se le hará entender las cosas que usted no entiende. Hay un salmo que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sí, sobre ti fijaré mis ojos. No solamente hay que adquirir el conocimiento, sino que seamos realistas y miremos, hermanos, el destino de todos aquellos que blasfeman contra nuestro Dios. Y si usted y yo, hermanos, blasfemamos el nombre de nuestro Dios, ese destino será también para nosotros. Y por lo último, temamos, porque claramente estamos viendo que Él dice, he aquí los que se alejan de ti, que dice, perecerán. Tú los destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Cuánta razón tenía el escritor, el Espíritu Santo, en decir, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley por el testimonio de ese testigo, dice, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre de Cristo, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mía es la venganza, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo no quiero caer en sus manos, hermanos. Yo no quiero perecer, yo no quiero ser destruido en sus manos. Todo lo contrario, yo quiero ser consolado por Él, amado por Él. Y eso lo queremos todos nosotros, ¿no es así, hermanos? Por eso, si en algún momento nos llegamos a sentir así, vengamos al conocimiento de Dios, veamos el destino de aquellos y temamos. Si hacemos esto, hermanos, nuestros pies nunca estarán en peligro, nuestra salvación nunca estará en riesgo. Amén. Por eso, mi amiga, mi amigo, el Señor te está llamando. Él no quiere destruirte, Él no quiere echar tu alma al infierno. Todo lo contrario, Él quiere que estés con Él por toda una eternidad. No permitas que la muerte te alcance y después te estés arrepintiendo en el infierno por no haber hecho lo que Dios te pedía. Ríndete ante nuestro Dios, entrégate al Señor y ven a conocer su gloria y su poder, creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndote de todos tus pecados, estando dispuesto a confesar su nombre a través de tu vida misma en santidad, dispuesta a ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados y dispuesto a vivir fielmente a nuestro Dios. Si haces esto, créelo que todo el amor del Señor te va a sobrecobijar y nunca te va a abandonar, y podrás decir lo mismo que dijo este salmista: ¿quién tengo en los cielos sino a ti? Ahí estará Dios a favor de nosotros, mi hermanita. Amén. Mientras entonamos este himno, hermanos, que nuestro hermano ya tiene listo, meditemos en lo que nuestro Dios nos ha revelado en esta mañana. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, los que podamos hacerlo de la manera. La invitación se ha hecho, el himno está en la pantalla. El día de salvación es hoy. Venga a los pies del Señor Jesucristo, venga, no tarde más. Mi vida di por ti. Cantemos. Mi vida di por ti, mi sangre derramé.
Por ti inmolado fue y por gracia te salvé. Por ti inmolado fue que has dado tú por mí. Por ti inmolado fue que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia Dios sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproche yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproche yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén, amén. Dios les bendiga. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, primeramente le queremos dar las gracias, Dios, por otro día más de vida, Señor, y otra oportunidad para dejarnos a volver a reunirnos. Y, Señor, en este momento, después de despedirnos, le pido que sea con cada uno de vosotros en camino a nuestros hogares, Señor, para quedarnos en su camino fiel y fuerte, Señor, y para no caer en el camino de tentación. Señor, también le pido que los ayudes hoy con todas las peticiones que se han dado, Señor, y los cuales que van por tiempos difíciles y tiempos de enfermedades, Señor, ayúdeles para que sigan fuertes, sigan de pie, Señor, en su camino. Y aunque a veces los sentimos débiles, Señor, sabemos que usted está con nosotros, Señor. Danos esa fuerza, Señor, para seguir adelante y seguir con usted, Señor. Eso en el nombre de Cristo Jesús y damos gracias. Amén. Quisiera correr. El primer camminare, si sigue
Hay que asegurar que va a poner pie. Peligroso un desliz. Pero me dijo que iba a dejar la muleta y no así estaba yo, cuando no miraba como lo quería manejar. Ya veré que My chair. You did good. Because I don't play Roblox. I only did it because I just wanted to. And why did you play that voice chat game, huh? Because and I saw online dating. And I saw a little box in there. I saw a little box head gamer over there. Voice chat. Yeah, I vas para la tira, ¿qué es mi brother? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo está? ¿Cómo siguió? Bien, ¿Qué? ¿usted cómo va? Ahí vamos también. Sí. Sí. Este cuerpo no va a ser eterno aquí. Aquí nos alistamos más y más. ¿Qué nos queda? Yo cuando miro que salió el día, Pueda visitarnos. más allá, hay más allá. Que sí, también, si fuéramos como los ríos, las aguas, que dan vueltas. Nosotros caminamos y nos perdemos. Hermanos, si nos venimos para acá rápido, nos vamos rapidito. Llamamos a tu hermano Víctor que venga para acá. Bueno, bueno, repito, solamente es algo de el hermano, ya vieron el mensaje, lo que no especificó el hermano es si decía por las 4 semanas o ya semanalmente. Yo le llamé a mi hermano y necesitamos saber si se está refiriendo por 4 semanas o semanalmente. Sí, es no voy a decir sí es. Dije, no, necesitamos porque cambia mucho todo. Digo, no, por las 4 semanas. Las 4 semanas, entonces el hermano dice que quiere tener más o menos la cantidad que normalmente tiene y quiere, digamos, ayudar de 350 a 500 por semana por cada semana. Dijo él, pues esa cantidad, pero nosotros somos que podemos decir también así o menos, unos 50 más, unos 100 más, 150. Yo diría porque no sea costumbre darle una lump sum. Pues, cuando nosotros hablamos con él al principio, ya recuerdan, hermanos, quedamos que